mucho de acompañamiento en la radio. Se genera una burbuja, nos ponemos a hablar y de repente se nos ha pasado una hora y no nos hemos enterado. ¿Cómo es posible que pase el tiempo tan rápido? Y eso es por algo, ¿no? Por esa magia de la radio que te acerca a la persona. Parece que lo que manda son las redes sociales. Y las redes sociales son lo que indica buscar el reel, buscar el que algo se haga viral, te obliga a grabarlo en vídeo. Las redes sociales no tienen ningún sentido en audio. Eso para mí nos hace un poco más tontos. Porque el hecho de entrenar la imaginación, y la radio te permitía entrenar la imaginación. Cuando te contaban esas narraciones, te llevaban a un paisaje, pueden ser reportajes, pueden ser documentales, radioficción, te lo podías imaginar, pero aquello ha desaparecido. Muy buenas amigos de Emprende Radio, hoy vamos a hablar de comunicación, de producción, de radio, de podcast, vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hablar con una persona que tiene más de 25 años de experiencia en todas ellas. Fran, bienvenido. Muchísimo gusto de estar aquí contigo, es un verdadero placer, soy seguidor tuyo, ya lo sabes, de Emprende Radio, me encantan tus programas, así que para mí es un auténtico lujo el estar aquí contigo. Yo siempre digo que en Emprende Radio me da la oportunidad de conocer a personas que no conocería o que a lo mejor simplemente conocería por las redes sociales y de intercambiar un mensaje. Sí. Contigo nos ha sucedido eso, que poco a poco hemos ido haciendo una relación, sí, señor. Una relación de amistad. O yo por lo menos la considero así, una relación de amistad a través de Emprende Radio, porque pues el primer mensaje que nos intercambiamos fue por Emprende Radio. Eso es, sí señor. La radio, y ahora con los podcasts, es un formato que es interesantísimo porque te permite precisamente eso. En los podcasts tú, en este caso, entrevistas a quien tú quieres, con lo cual todavía mejor, ¿no? Pero cuando uno trabaja en la radio, claro, acaba viendo pasar a un montón de gente muy diferente, muy interesante toda, y es un aprendizaje continuo. Y a mí eso me maravilla. O sea, es una de las cosas de la radio que yo resalto, que es una gozada poder estar allí aprendiendo de cada una de esas personas. Claro, las personas que vienen a la radio normalmente no son personas cualquiera, viene gente que es relevante por algo. Entonces te viene a contar, ¿no? su cosa. Y si alguien es, como yo, un adicto al aprendizaje continuo, pues es una fuente inagotable la radio de perfiles así, ¿no? Entonces a mí me encanta la radio en parte por eso. Coincido contigo, a mí me encanta la radio. ¿Tú crees también que en la radio se genera un aura especial que a lo mejor no se genera en una televisión? Sí. En la radio tiene esa... A ver, siempre lo hemos definido como magia porque a veces no sabemos muy bien qué palabras utilizar, porque para una persona es una cosa, para otra. Hay mucho de acompañamiento en la radio para la gente que lo escucha, evidentemente, pero se tiene esa magia de al no tener que estar... Mira, ahora con el podcast sí que tenéis cámaras, ¿no? Entonces a lo mejor estás un poco más enclaustrado, pero al final, como se hace en un estudio como este, que estás así solo en una charla, en una conversación, se genera algo, efectivamente una burbuja. Me pasa también en el mío con los DJs que estoy haciendo ahora, que nos ponemos a hablar y de repente se nos ha pasado una hora y no nos hemos enterado. O sea, pero ¿cómo es posible que pase el tiempo tan rápido? Y eso es por algo, ¿no? Por esa magia de la radio que te acerca a la persona. Te estás mirando a los ojos, te puedes contar las cosas de manera un poquito más potente, ¿no? Y además el medio, ¿no? acompaña a todo eso. Hay muchas herramientas que el buen entrevistador sabe utilizar para que eso se genere, y eso es muy interesante, desde luego. Además hay más tiempo, no hay tanta prisa como en la televisión. En la televisión hay veces que es una locura. A mí alguna vez que me dicen vamos a conectar para hablar de un tema de energía. Primero que tienes que estar 2 horas antes. Sí. Luego ya sabes que te dan un minuto, y medio, y que es poco. Y sin embargo la radio te da ese espacio en el que hay mucha más tranquilidad, mucho más tiempo y una conversación pues más relajada. Más relajada, sin duda. Tienes que tener también tus mensajes claros, ¿no? Para poder decir en un momento dado, pero sí, te permite una conversación más distendida, digamos, y más afable. Yo creo que conecta mucho más con la persona que está ahí al otro lado. Y creo que además es una pena, ¿no? Que hay mucha gente joven que se está desconectando de la radio. En parte también por culpa de la gente
que está haciendo la radio, que a veces están utilizando mecanismos que se quedan un poco anticuados, ¿sabes? O quieren llevar las redes sociales a la radio. Y eso tampoco es. Las redes sociales son las redes sociales y la radio tiene su propia idiosincrasia y debemos respetarla. Pero esa parte de conversaciones profundas, de que eso nos ha gustado a todos, eso en parte lo está recuperando el podcast y para mí es un alivio y me encanta poder, el poder que tiene el podcast ahora mismo en ese sentido, porque no es exactamente la radio, pero se parece mucho y encima te permite, ¿no?, esa capacidad de poder escucharlo cuando a ti mejor te venga, ¿no?, en el momento que quieras y además incluso no de corrido. Tú puedes escuchar 20 minutos de una entrevista y luego seguir escuchándola en el momento por donde la has dejado y eso es una ventaja, ¿no? En la radio apagas la radio, vuelves y ya no está el mismo. Espero que te esté gustando el podcast. Ya sabes que en Emprende Radio queremos que vivas mejor y saques el mayor rendimiento a tu dinero. Por eso quiero hablarte de Trade Republic, un banco alemán con más de 8 millones de clientes, que te da en su cuenta de ahorro, simplemente por tener ahí el dinero, un 2% sin condiciones hasta 50.000 euros. Y si quieres dar el siguiente paso, puedes invertir en ETFs o acciones desde solo €1, sin comisiones. Y lo mejor de todo es que su tarjeta Visa te devuelve un 1% de todas tus compras y te lo reinvierte automáticamente en tu inversión favorita. Además, si activas la opción de redondeo, podrás ver cómo tu dinero crece día a día y trabaja por ti. Yo ya estoy dentro. Por eso te dejo un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Así podrás descargarte la aplicación y ver cómo tu dinero trabaja por ti con Trade Republic. Seguimos con el episodio. Entonces, son pequeños adelantos que nos permiten una serie de cosas que son maravillosas para poder aprender, para poder entretenernos, para poder mil cosas, ¿no? Dejando un poco para finalizar, pero si te quiero hacer una apreciación, una pregunta de un poco la parte de la televisión. A mí me sucede que yo sí que conecto mucho con presentadores de radio, pero yo no tengo una conexión especial con un presentador de televisión. Uh-huh. Incluso los mismos presentadores, cuando presentan un programa de televisión, no conectas de la misma forma con ellos que cuando están haciendo o emitiendo un programa de radio. Claro, por eso los grandes comunicadores de la televisión son aquellos que a la gente le resulta tan familiar que si lo vieran en directo, ¿no?, se lo encontrasen por la calle, los saludarían como si fuera alguien de la familia. Por ese efecto de compañía, ¿no?, que tienen en ti. Los saludarían. Claro, la otra persona se quedaría loca porque no lo conoce, ¿no?, al espectador. Y eso lo saben hacer muy poca gente. La mayoría de la gente pues está leyéndote en la radio o sea, en la televisión, perdona, intentando... en la televisión, date cuenta que hay que manejar muchos aspectos. Es la imagen, es la postura. Si te das cuenta, tienen que estar constantemente en una postura correcta, tienen que controlar su posición corporal, cómo proyectan la voz, de qué manera hablan, la gesticulación. Es mucho más difícil en la tele. Sin embargo, claro, la radio permite que con solo la voz te lleve a espacios, ¿no?, y a mover esa imaginación, ¿no?, que te puede inspirar cualquier cosa, solo con la voz. Ahora todo eso está cambiando porque los mismos programas de radio se graban con cámaras y se emiten en canales como YouTube, Spotify y todo este tipo de plataformas. Yo considero que es un error. Veo programas y como no me da tiempo a lo mejor escucharlos en la radio, los veo en YouTube. Sí. O sea, veo, por ejemplo, los prólogos que hace todos los días Carlos Alsina, por ponerte un ejemplo, y yo los veo en vídeo. Y ya tienen que empezar a preocuparse más cómo gesticulan, cómo sitúan. Ya no pueden tener un papel que están leyendo y hacen las pausas correctas. O no se pueden sentar como les dé la gana. Sí, exactamente. Había veces que yo he estado en estudios de radio donde la persona estaba retransmitiendo un partido y estaba literalmente tirado con las piernas encima de la mesa mientras veía el partido. Pero eso ya no se puede hacer, efectivamente. Y para mí es un error. Para mí la radio es radio. Yeah. Y
Y la radio hay que dejarla, es verdad que parece que lo que manda son las redes sociales. Y las redes sociales son lo que indica, claro, buscar el reel, buscar el que algo se haga viral, te obliga a grabarlo en vídeo. Las redes sociales no tienen ningún sentido en audio. No. Entonces puedes poner una foto y el audio, pero eso no ha funcionado nunca. No ha funcionado nunca. Tienes que verlo. Y eso es lo que está llevando a las emisoras a grabarlo todo también para poder emitirlo. Pero eso conlleva que la magia que tenía la radio se pierda en parte porque la radio lo que nos permite es, ¿no?, imaginarnos cómo está todo allí. Hay un refrán que decimos mucho en la radio que es si la voz te enamora, no te pases por la emisora. ¿Sabes? Porque solía pasar, ¿no?, que la gente se hacía una película de cómo era ese locutor, esa locutora, ¿no? Y los veían guapísimos, porque claro, con esas voces, ¿no? Y pasaban por la emisora y de repente aquel señor pues era bajito, calvo, de yo qué sé, de cualquier manera, ¿no? Y perdía toda la magia, se perdía en ese momento, ¿no? Cuando veías al locutor de verdad. Y claro, pues es que se rompe, es que es verdad, es que la imagen rompe esa imaginación que tú estás poniendo en lo que estás oyendo. Te rompe, ya tu cerebro deja de crear esa imagen, porque ya lo estás viendo, no le hace falta. Y claro, hay muchas de los formatos que se hacen en radio que se pierden si haces eso. Eso lo hablábamos un poco en el podcast. El podcast, claro, comienza también por audio y en talleres que yo doy les explico así, ¿no? El podcast nace como audio para que lo escuches cuando tú quieras. Pero poco a poco se ha convertido en un video podcast, por lo que hablábamos de las redes sociales. Porque si tú quieres hacerte viral de alguna manera, necesitas una imagen que lo respalde. Bien, ¿qué pasa? Que aquello se va muriendo y te deja de permitir hacer determinadas cosas que se hacen en audio, solamente en audio, que lo que valen es para, por ejemplo, reportajes documentales donde hay efectos de sonido, juegos con la música, silencios incluso, ¿no? La manera de narrar del propio locutor es de una manera que si hay imagen directamente, aquello no tiene sentido. Y has perdido tú esa capacidad de imaginar todo aquello que te está contando el locutor, ¿no? Y para mí es una pena por eso, pero claro, los tiempos son los que son y entiendo, ¿no?, que pasen determinadas cosas. Es que estamos en una sociedad en que queremos que nos den todo hecho. Entonces, claro, si queremos que nos den todo hecho, nos tienen que dar la imagen. Sí, y precisamente eso para mí nos hace un poco más tontos. Porque el hecho de entrenar la imaginación, no se entrena la imaginación. Y la radio te permitía entrenar la imaginación. Cuando te contaban esas narraciones, ¿no?, que de alguna manera te llevaban a un paisaje, pueden ser reportajes, pueden ser documentales, pueden ser radioficción. Te llevaban de alguna manera a otros territorios, porque te lo podías imaginar. Pero aquello ha desaparecido y dejamos de entrenar la imaginación, nos volvemos menos creativos, porque el cerebro es un músculo igual, ¿no? Lo necesitas entrenar, vas creando, ¿no? Vas creando esas conexiones a través de entrenarlo, ¿no? Y cada vez ese camino que hay, que pasa una y otra vez, se hace más fuerte, ¿no? Si no lo entrenas, allí no hay camino ninguno. Pasa una vez, vale, pero si nos hacemos una imagen, ¿no?, de un prado de hierba un poco larga, ¿no? Cuando uno va pasando siempre por el mismo camino, al final esa hierba va desapareciendo y va generando ese camino. Eso es lo que pasa en nuestra cabeza cuando hacemos determinadas cosas con determinado hábito. Bien, pues si no utilizamos la imaginación para crear imágenes, aquello no hay camino ninguno. Entonces perdemos creatividad, perdemos imaginación, y eso es algo muy valioso en estos momentos, yo creo.
Además es que te hace imaginar cosas que son mejores que la realidad. Ahí me sucede, por ejemplo, que estoy escuchando, me sucedía de pequeño, yo siempre he tenido mucha imaginación. Quiero hacer un impasse para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada mes nuestra factura de electricidad está subiendo más. Por eso quiero hablaros de uno de mis proyectos, Ahorra con Energía. Es una consultoría energética que lo que hace es que sus clientes cada día paguen menos por su factura de electricidad y está consiguiendo rebajas en la factura de más de un 30%. Hay una estadística que está clara, y es que más de un 90% de los suministros están pagando de más. Por eso, queremos dejaros un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, para que podáis enviar una factura reciente y en menos de 5 minutos sepáis cuántos vais a ahorrar. Seguimos con el episodio. Siempre he dicho que de pequeño era inquieto y tenía mucha imaginación. Escuchabas la radio. Pajaritos en la cabeza siempre pensaba que iba a hacer no sé qué y no sé cuál más. Y a lo mejor estaban radiando un partido de fútbol, yo soy fan del Real Madrid, y me lo radiaba, por ejemplo, Manolo Lama, y luego cuando lo veías en la televisión decías, ¡qué chamizo! O sea, me refiero... Es que no hay comparación. Yo me imaginado, es que yo lo que me he imaginado era la leche, vamos. No hay comparación de cómo narra el fútbol en la radio. Es interesante. En la televisión no. Yo soy de baloncesto, lo confieso. Para mí no es comparable. Pero yo he compartido con buenos locutores de fútbol en la radio y sí me mantengo. Bueno, en baloncesto había un locutor que es que no me sale ahora el nombre. Sí, este que se murió, que retransmitía los partidos de la NBA. Sí, el de Jugón, sí. Andrés Montes. Andrés Montes, sí, bueno, eso era espectacular. Otra historia. Sí, eso era otra historia. Pero a mí me ha venido... Yo recuerdo, yo estuve trabajando en la radio municipal de Madrid, se llamaba Onda IMF, a determinada gente que trabajaba allí haciendo los partidos. Esa gente ahora, muchos de ellos están trabajando en grandes sitios, en La Sexta, en diferentes plataformas importantes de fútbol. A esa gente le dieron el premio de la comunidad a las mejores retransmisiones deportivas y allí de lo que menos se hablaba probablemente era del fútbol que estaba pasando. O sea, eso es la vez que yo más me he enganchado del fútbol de mi vida, porque yo no me perdía una retransmisión de ellos, porque allí se comentaba de todo. La fiesta que habían hecho el día anterior. Se hablaba de las nóminas, del jefe de no sé qué, de lo que le había dicho a fulanito. Se hablaba de todo, de todo. Y era una manera de narrar tan divertida, que no te lo podías perder. Y sin embargo, claro, pones la televisión y ya no es lo mismo. ¿Cuánta gente hay escuchando el fútbol por la radio y viéndolo por la...? Yo lo hacía mucho, porque los locutores de radio de deportes que entonces estaban en Cadena SER y ahora están en COPE, a mí eran los que me movían y los que me gustaban. O sea, es que los sentían como de mi casa. Porque yo me acostaba todos los días escuchándolos en la radio con los cascos así puestos por la noche, me daba media vuelta y yo me dormía así. Claro. Y entonces yo, en vez de bajaba la televisión y me ponía la radio. Porque me gusta, y porque se vive diferente. Se vive diferente, total. Lo único que me pasa es que como lleva un poquillo de retardo, una de otra me enteraba algo la Ahora eso por la radio. Ahora eso lo han mejorado porque tú te puedes poner... Bueno, hay canales de radio que ya llevan ese retardo para igualarse con la televisión. Y es muy interesante, ¿no? El poder hacerlo así, porque ellos transmiten emociones de una manera muy particular, ¿no? La radio te permite eso. Tú aprendes a transmitir muchísima más energía, emociones, las inflexiones de voz, todo es muy diferente en la radio que en la televisión, y así pasa, ¿no? Que la gente lo escucha mucho más. Has estado durante 20 años en diferentes radios, hasta en Aragón Radio, en Castilla-La Mancha, en Madrid también, que nos acabas de decir. Y ahora diriges un podcast de música. Sí, es un programa, en realidad es un programa de radio que lo hacemos en formato de podcast, porque hacemos un 360. Nos vale para todo. Se emite en Aragón Radio, el programa es un programa dedicado a los DJs aragoneses. Aquí tenemos un talento espectacular. Yo cuando me imaginé el programa sabía que había mucho talento.
el programa nace porque yo me doy cuenta de que hay una serie de DJs muy destacados que están siempre en las listas de las revistas especializadas en los primeros puestos. Y digo, a esto hay que sacarle un poquillo de partido, ¿no? Y de repente me encuentro con un aluvión increíble de DJs que la gente me dice, bueno, ya prácticamente llevo 3 temporadas, prácticamente ya no te quedarán muchos, que no me quedan muchos, tengo una lista que pueden ser más de 200 DJs que me quedan por entrevistar, de gente muy interesante, ¿eh? No te hablo de uno que está empezando justo ahora, sino de gente que realmente es interesante. Y no he tocado a muchísima gente de los grandes nombres porque los voy dosificando, porque quiero que estén en diferentes temporadas. Voy hablando con gente que tiene muchísima experiencia, que te cuentan historias de la noche súper divertidas, ¿no? Que son un verdadero cachondeo. Y también damos paso y damos pie a gente que lleva poquitos años, que está arrancando su carrera, que son destacados por lo que sea y que merecen también, ¿no?, que desde una radio autonómica le demos un poquito de empuje a gente que está comenzando ahora y que se lo merecen, se lo merecen por el trabajo que realizan, ¿no? Entonces vamos combinando un poquito eso, gente de Huesca, gente de Teruel, gente de Zaragoza, y vamos hablando con ellos en conversaciones muy distendidas, casi de café. Estamos haciéndolo además ahora en distintos escenarios, como en CaixaForum, hemos grabado en CaixaForum, hemos grabado en la sala Oasis, hemos grabado en los Mayos de Riglos, allí hablando de, como allí se celebran en un restaurante muchas bodas, nos fuimos a hablar con un DJ de bodas, porque claro, luego están las distintas posiciones de los DJs, porque siempre nos imaginamos al DJ como esa persona de los festivales. Bueno, sí, hay DJs de festival, pero está el DJ del pub al que vas normalmente, está el DJ de bodas, está el speaker de los eventos deportivos, está ahí un millón de facetas, ¿no? Está por géneros musicales, ¿no? El de hip hop, el de techno, el de house, el de reggaetón, el de merengue, en fin, hay una tonelada de asuntos para hablar, que son además historias muy divertidas, ¿no? Historias primero de talento, porque eso hay que recalcarlo, de gente muy talentosa, y también son divertidas porque en definitiva, para mí hablar de música con DJs, que cada DJ tiene un universo en su cabeza, un universo musical. Para mí la música es lo que más me gusta, ¿vale? Yo siempre he hecho radio musical y a mí es lo que me mueve, ¿no? Y entonces el hablar con ellos de música me parece una fantasía, porque tienen un universo musical tremendo en sus cabezas. Pero tú hablas con un artista, por ejemplo, y el artista te cuenta su película, de su música e incluso de su género. Pero más allá de eso, no se mueve mucho. Sin embargo, hablas con estas personas y puedes hablar de millones de discos, millones de canciones, millones de géneros. Ellos ya tienen un universo. Es muy interesante. Y lo hacemos lo más ameno posible. Luego nos dejan, por supuesto, una sesión de ellos mismos para que podamos ver, ¿no?, qué música ellos trabajan. De manera que tanto en la plataforma de Aragón Radio Podcast como en la plataforma de iVoox, tú puedes entrar allí y tienes todos los programas unidos en una sola página y puedes ver qué estilo musical pincha cada uno de esos DJs. Cuando luego lo veas en un cartel o lo que sea, puedes hacerte una idea de qué es lo que va a sonar en esa fiesta, en ese festival o en lo que sea. Y es muy interesante tener a un montón de DJs de primera, como pueden ser Andrés Campo, DJ Fran, el de Coliseum, Lady Funk, que es número 1 del hip hop, mejor DJ de hip hop de el país, por revistas especializadas, a Carlos Sawyers, a David Meiser, gente con un renombrón increíble, tenerlos en una misma página con su sesión allí, ¿no?, indicándote qué es lo que ellos trabajan y por qué
nos puede llegar a gustar, ¿no? Si vamos a una fiesta de ellos. Al final se les está dando voz a personas que a lo mejor no estarían llegando a esas audiencias. Sí, además, date cuenta que no es tontería. O sea, ellos son de las personas más importantes de nuestra vida. Cuando tú buscas momento de ocio, cuando quieres hacer una celebración, el que te está animando el cotarro es el DJ. O sea, es muy importante el DJ. El DJ te puede machacar una celebración. Imagínate que por ahorrarte 2 duros vas a una boda y pones a un DJ penoso. ¿Qué recuerdo de tu boda te puede quedar? Sí, que te la destroza. Te la destroza. Es muy diferente el tener a alguien que sepa, ¿no?, cuáles son tus gustos, qué es lo que quieres que suene, que por dónde quieres llevar, que haya cierta elegancia o no. Si eres más de pachangueo, pues pachangueo, pero que sepa lo que quiere tratar y a que haga la gente, a tus invitados bailar y que tengan un recuerdo bonito, ¿no? Es muy, muy importante en una celebración, pero es que en el fin de semana también tú sales con tus amigos, vas muy animado, entras en un sitio y aquello es una tristeza, o te ponen música que no entiendes, que no te gusta y te acaba de fastidiar la noche, ¿no? Entonces son gente muy importante y es bueno conocerlos. ¿Cuándo empieza tu interés por la música y cuáles fueron tus primeros recuerdos? O sea, si tú dijeras, tras si tiro para atrás, mi primer recuerdo... No, fíjate, te voy a hablar que ni siquiera es un momento en el que yo pueda recordar. Mi madre tiene, que lo conservo todavía, un tocadiscos de estos antiguos donde tú levantabas la tapa y la tapa era el altavoz, ¿vale? Y a mí mi madre ya me ponía, cuando estaba embarazada de mí, muchísimos discos, porque ella ha sido un amante total de la música, mi padre también, y me pondría muchísimos discos y sobre todo uno de Elvis Presley. Grandes éxitos de Elvis Presley sonaban ya cuando yo estaba en la tripa. Yo me he criado viendo ese tocadiscos en mi casa, pero no solo eso, mis padres tenían un bar y había una sinfonola, una gramola, allí donde la gente pues echaba su moneda y escuchaban los discos. Claro, había que ir a la... Antes había muchas tiendas de discos por todos los sitios. Allí en Torrero teníamos una tienda de discos en una esquina y era pasión ir a comprar esos discos, a escucharlos allí, ver cuál te gustaba o cuál no. Y claro, a mí la magia esa de poner el vinilo, poner la aguja, que sonara, ¡bah!, era una locura. Y luego yo también siempre he sido muy de radio. Aparte de esos discos que podía tener por casa, la radio siempre estaba conectada. Yo he sido hijo único y mi pasión siempre ha sido... Yo me he entretenido mucho con la radio y la música de la radio y estaba pendiente de los programas. Me escuchaba todo lo que me interesaba, me gustaba. Siempre sobre todo radio musical. Ahí estaba en perdición. O sea, constantemente me grababa. Cuando ya tuve una cadena musical donde te permitía grabar a determinada hora, me grababa los programas, los dejaba grabando, me los escuchaba al día siguiente si eran muy de noche o lo que sea. Siempre estaba muy al día de lo que estaba sonando en los distintos sitios del mundo a través de la radio. Mi acercamiento a la radio siempre fue ese, el de la música. Cuando haces radio, cuando estás viendo incluso en vídeos en redes sociales, que hemos estado hablando antes, la música que pones es muy importante. Muy, muy porque importante. Porque al final generan emociones. ¿Elegís algún tipo de música en especial? ¿En qué te tienes que fijar dependiendo qué emociones tú quieres generar? Claro, es que precisamente es eso. La persona que no quiera trabajar de una manera profesional en la radio te puede poner cualquier canción y te puede estropear cualquier tema. Porque no tiene... Claro, cuando trabajamos como técnicos de radio, que esa ha sido mi profesión con la que me he ganado la vida mayoritariamente, siempre... O sea, tú tienes que tener una base de conocimiento musical importantísima. Porque es lo que te da la capacidad de reaccionar ante cualquier tema, ante cualquier cosa.
para poner una canción u otra que transmita determinadas emociones. Tienes que tener esa base musical. Si no la tienes, pues puedes poner una canción que sea totalmente intrascendente, con lo cual no dé el apoyo suficiente a la emoción que le quiere transmitir el locutor, o puedes poner una que incluso sea perjudicial, ¿no? Porque te transmita lo contrario a lo que quiere transmitir esa persona, ¿no? Normalmente verás al locutor ya un poco sacándose. La radio tiene mucha inmediatez. Es el medio más inmediato, ¿no? que puede haber. Entonces, tú tienes que ser muy rápido y tener la cabeza, una biblioteca muy grande, una discoteca muy grande de música para saber qué es lo que puede acertar más en ese momento concreto, que además a lo mejor lo tienes que hacer en un segundo. Tienes que buscar esa música en un segundo. Ahora es más sencillo con las plataformas, ¿no? de Spotify, de todo esto, pero antes, claro, las radios tenían una discoteca espectacular, o bien física o bien en los discos duros. Tenían que tener muchísima música para poder dotar a los temas y a las cosas de eso que acompaña, porque la música es uno de los elementos de la radio. Están la voz, los efectos de sonido, la música y también el silencio. Silencio siempre recordamos, ¿no? A Quintero con los silencios, que eso era maravilloso, como ponía a la gente tan nerviosa que acababa diciendo muchas más cosas de las que quería en esa entrevista, porque el tío se quedaba callado y el otro de puro nervio acababa diciéndole, ¿no? Eso siempre se explica, ¿no? En las facultades de comunicación y todo esto. Y es una técnica fabulosa. Te quedas así un poco callado, no respondes tal, y el otro va alargando. Y a veces te cuenta más de lo que quiere. Y la música es uno de esos elementos que te permite que te traslade ciertas emociones, que sean más... Hace poco veía era una pieza de un informativo en la que hablaban de cómo se veían determinadas películas con y sin música, y ponían momentos muy evocadores de determinadas películas, como Memorias de África, cuando va en el avión, pues lo ponían sin música, solo con la voz y esto, y con música. Y bueno, es que esas imágenes definían cualquier cosa que yo te pueda contar aquí. O sea, es que ¿cuánto nos hemos emocionado, ¿no? Nosotros viendo películas cuando ha entrado determinado tema musical? No emocionarte no hablo de ponerte triste o ponerte melancólico, sino cosas también de otro tipo de emociones, de ira, ¿no? Ha habido canciones que te trasladan una furia, un algo que acompaña perfectamente la imagen, ¿no? Y fíjate que con esto de tener ahora todo tan accesible, hemos perdido un poco esa memoria común que teníamos entre todos. Antes todo el mundo veía, yo qué sé, Dirty Dancing o 9 semanas y media, y cuando te ponían la canción de Joe Cocker, la gente ya sabía que alguien se iba a desnudar por ahí. Porque hacía algún striptease, porque no sé qué, era una cosa que se relacionaba absolutamente. Sin embargo, ahora cada uno tenemos nuestro universo, tenemos nuestra playlist de Spotify, y yo puedo escuchar una cosa que me lleve a un momento mío particular, pero que no tenga nada que ver con lo que te lleva a ti. Y se ha perdido mucho de esa memoria colectiva que teníamos, y a mí eso también me da mucha pena. O sea, evolucionamos en determinadas cosas para bien. Evidentemente, el tener disponible toda esa música es una maravilla, ¿no? Sí, democratizar. Pero por otro lado perdemos cosas en el camino. Perdemos cosas como esas, ¿no? El tener esa memoria común de que todo el mundo a lo mejor cante una misma canción en cuanto oiga los primeros acordes, ¿no? Porque ahora mismo habrá gente que se sepa esa canción, habrá otra gente que no. Pero antes no la sabíamos todo, porque no la habían machacado en la radio, porque sonaba en los sitios de los garitos, en los pubs, en tal, ¿no? Y hemos perdido un poco esa memoria común.
mi mujer y yo tenemos una lista común en Spotify, que es la lista de música que elegimos para nuestra boda, y la ponemos cuando vamos en el coche muchas veces de viaje, cuando el viaje es largo, y al final te lleva otra vez al sitio y logras hasta sentir las mismas emociones de ese momento, que te vengan imágenes, que te vengan recuerdos, que a lo mejor serían recuerdos que irías perdiendo, pero lo conectas con la música. Sí. De hecho, supongo que a lo mejor lo has visto en los estudios que se están haciendo del Alzheimer. Sabemos que los últimos recuerdos que se pierden son los que van unidos a la música. Ojo, ¿eh? Igual has visto ese vídeo en el que había una persona ya muy mayor con un Alzheimer muy... en un estado avanzado, en el que le ponían una canción, ella había sido bailarina, le ponían una canción de las que ella bailaba cuando era joven y su cuerpo empezaba a desarrollar esos movimientos que ella hacía cuando bailaba instintivamente. Es un vídeo muy emocionante que se puede ver por YouTube. Es muy, muy emocionante porque son los recuerdos que van unidos a la música y que son, además, pues eso, los últimos que se olvidan. O sea, si tú has vivido algo muy intensamente con una música, eso lo vas a tener grabado a fuego porque tiene conexiones diferentes en el cerebro. Es interesantísimo ese tema. No me extraña que me digas lo de tu boda. Yo te puedo contar una cosa de mi boda. Yo con mi mujer creo que no había discutido nunca antes de casarme, en la época de novios, hasta en el momento que le pedí, cuando yo fui a hacer el listado de la boda, yo empecé a echar canciones a una carpeta y me salían como 22 horas de música. Claro, esto hay que recortarlo. La fiesta dura 4 o 5 horas. 22 eran muchas. ¿Sabes? Y 22 igual son muchas. Yo empecé a quitar por mi parte, pero luego había un momento en el que ya no sabía qué quitar, porque para mí todas eran importantes, ¿no? Entonces, luego también estaban, aparte de las de mi mujer, claro. Entonces empezamos, le dije, mira, me tienes que echar una mano, porque yo no sé cuál quitar ya, ¿sabes? Porque para mí todo esto es importante. Y entonces, claro, ella me acabó mandando por ahí a freír espárragos porque yo me decía, pues quita esta. ¿Pero cómo voy a quitar esta? Si esta es la que tengo yo con esta persona que viene de esto que es súper importante para nosotros. Si esta es un recuerdo, ¿qué tal? Si esto con mi madre es que lo escuchábamos. Era todo así y al final acabó diciendo, haz lo que te dé la gana, pero olvídate de mí. Acabamos discutiendo feo, sí. Se puso complicada la cosa. Pero fíjate, en mi boda... yo soy tan maniático de la música que yo le hice una lista musical para cuando mi mujer se estaba preparando en casa. Otra para que le sonase en el coche cuando venía de camino. Teníamos preparado una serie de músicas que queríamos que sonasen en la iglesia. Tenía uno de mis compañeros de realización radiofónica haciendo realización propiamente en la boda. Allí en mi boda sonó Stevie Wonder, sonó Eta James. Fue una locura. Hubo una jota en directo, ese afecto de Noé maravilloso. Tenía otra lista para cuando salíamos de la boda, tenía otra lista para el cóctel, otra lista para la cena, otra lista... El DJ de mi boda solo tenía que regular el volumen, porque sí que a lo mejor se podían ir de una canción a otra mucho volumen, solo tenía que regular el volumen. Le di toda la lista hecha, ¿sabes? Por orden de que tenían que sonar. Así que fue una locura, pero fue la boda que tú quieres hacer como tú la quieres hacer. Y así tenemos el recuerdo que tenemos, que me imagino que a ti te pasará igual, que tenemos un recuerdo de nuestra boda maravilloso con todas esas canciones que sonaron, que le gustarían más a una gente o a otra. Yo cuando la gente se va a casar o lo que sea, les digo, tenéis que generar vuestra fiesta. No podéis generar la fiesta de nadie. No podéis poner esa canción porque a ese le gustará y supongo que la bailará. No. Si la baila bien, es la que me gusta a mí y es la que quiero que suene yo. Y es la fiesta que quiero que se celebre como yo quiero porque es mi boda. Claro. Yo siempre doy el consejo y nosotros tomamos esa decisión. Así es de no hacer caso de las presiones
externas, sí. por decirlo de alguna forma, sí. O internas, pero no de la pareja, Sí. y y tomar las decisiones y hacer la boda como uno quiere, porque al final va a ser tu recuerdo y si algo sale bien o sale mal, nadie se va a responsabilizar, solo te vas a poder responsabilizar tú, Sí. con lo cual toma tus propias decisiones y hazla a tu forma. Y es lo que le dije a mi mujer desde el inicio: olvídate de cualquier cosa que te digan, céntrate en lo que tú quieres y haz las cosas como a ti te gustaría. Sí, no queda otra. Yo también lo hice así y de hecho le recomiendo a todo el mundo que se vaya a casar que lo haga así, que se ponga allí su propia música, que se la dé al disc jockey ya un poco resuelta y que es una parte muy, muy importante, que no la podemos dejar suelta a lo que nos vaya a poner alguien que conozco, que me han dicho que pone buena música. Pues imagínate a alguien que no le gusta el reggaetón si te están poniendo todo el rato reggaetón. Bueno, a lo mejor habrá gente en la fiesta que lo baile porque sí que le gusta. Pero si tú y tu pandilla no han sido nunca de reggaetoneros de estos, pues les vas a amargar la vida. Y si le dices, oye, cambia un poquito de música a otro registro, pues a lo mejor esa persona igual no lo tiene, porque es la música de moda y lo que él viene a poner es la música de moda. Es muy importante la música, es muy, muy importante la música en la vida y hay que poner un poquito de conciencia ahí. Es difícil gestionar las bodas y hay gente que casi se empieza a separar justo a la hora de organizar, o sea, a la hora de organizarla, me parece que son los primeros pasos de la separación. Total. Porque es que es muy complicado gestionarlo, porque no solo entran a que dos personas se tienen que poner de acuerdo, sino que al final empiezas a recibir presiones externas que no tienen mucho sentido. Yo soy muy de dejar hacer a los demás y yo no acepto presiones nunca externas, sino que yo quiero hacer y tomar mis propias decisiones. Entonces yo en eso soy un muro. Claro. En esos momentos no caigo muy bien, porque la gente que quiere presionar quiere influir, y cuando se encuentra una persona que no se deja influir, pues la cosa se complica. Yo realmente en mi boda es que hicimos la fiesta que queríamos hacer. Fue una fiesta con una temática de los años 40. Mandamos en la invitación, con la invitación mandamos determinadas sugerencias de vestimenta con fotos de la gente, de los actores y de las actrices de los años 40 para que cogiesen modelos, la gente de peinados, de traje. Y fue maravilloso ver a toda esa gente tan elegante, tan elegante. Y es que no dejamos una cosa al azar, ¿no? Y es verdad que lleva mucho trabajo, pero luego el resultado es espectacular. Has estado muchos años en la parte de producción en la radio. Sí. Seguro que ha habido algún momento que pensabas... La parte técnica. Que pensabas que iba a ser un fiasco porque había sucedido algo que estropeaba todo y de repente se convirtió en un momento espectacular. Pues se me ocurren varias cosillas de... Precisamente al hilo de lo que hablábamos de meter alguna música en un momento de manera muy rápida y que fuese una cagada, pero que esa cagada fuese tan monumental que acabásemos riéndonos tantísimo que luego se ha convertido en un bonito recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que metí para algo del tiempo y dices... que van a hablar de la primavera y buscas allí a ver sí, esta canción, pero a lo mejor no te acabas de acordar bien de la letra del todo. Musicalmente acompaña muy bien a la persona que está hablando de la primavera y luego de repente sueltan una burrada, ¿no? Los que están y te quedas diciendo, Dios, ¿y esto? Pero claro, a lo mejor le entra tanta risa al locutor. Y la risa en la radio es muy contagiosa, eso pasa, ¿no? Que nos empezamos a reír todos tanto que se queda luego en un bonito recuerdo. Sí. Eso nos ha pasado. Luego vamos a hablar porque uno de los motivos que vinieras hoy, aparte de que tienes una historia que quería plasmar en Emprende Radio, que quería que saliera, porque estás haciendo un curso, va a empezar un curso muy, muy interesante. En temas sobre todo, ¿no? de producción y de locución para radio. Sí. Entonces quiero, porque tocar el tema y luego ya nos centramos en eso. Sí. Hay muchas personas que se proponen hoy en día hacer un podcast o un video podcast. Sí. Porque, y tantos no cabemos, pero al final cada vez hay más personas.
¿Qué consejos le darías si una persona que no tiene mucha experiencia quisiera poner en funcionamiento un proyecto de este tipo? Y a lo mejor tampoco tuviera pues mucha pasta para poder invertir y que salga el mejor video podcast posible. Sí, pues es muy interesante. Es maravilloso lo de los podcasts. Es verdad que vivimos un poco en una burbuja, que hay muchos podcasts para la gente que somos. Es verdad. Pero es que es tan maravilloso. Te lo digo porque, claro, yo cuando era pequeño veía la radio y veía como aquello, como los locutores, como, oh, madre mía, o cómo me gustaría trabajar en eso, cómo me gustaría llegar a ese punto. Y claro, pues para llegar a ese punto pues costaba muchísimo, ¿no? De estudiar, de cosas que tenías que hacer. Y porque tú por tu cuenta no podías montar una emisora, no tenías la licencia, no tenías el equipo, costaba muchísimo dinero, tal. Pero claro, los podcasts han democratizado todo esto. Mucho. Ahora te puedes hacer un podcast con muy poca cosa y con muy poquita inversión. Y si quieres hacerlo, lo puedes hacer. O sea, otra cosa ya es que te funcione bien o no te funcione bien, porque eso ya entramos en otras dinámicas de estrategias, ¿no? De esto. Pero ostras, si tú tienes la pasión de comunicar algo a la gente, porque tú crees que vales para algo y que puedes enseñar una cosa, lo puedes hacer por muy poquito dinero. O sea, realmente, fíjate, el otro día... O sea, yo doy talleres de podcast donde puedes aprender este tipo de cosas, más allá del curso este que hablaremos luego, pero doy talleres que los he dado en colegios, los he dado en institutos, en Zaragoza Activa, en Cámara de Comercio. Hemos hablado de muchas cosas en esos talleres, que son de 3 o 4 días, donde enseño yo como las bases, ¿no? Y en esos talleres explicamos que tú, con el típico auricular de los cascos que tiene el micrófono y el teléfono, ya te puedes grabar allí una conversación. Y Adobe, por ejemplo, ha sacado una herramienta que se llama Adobe Podcast, que tú metes tu grabación esa del móvil, que seguramente no sea muy buena, y te hace un procesamiento de la voz que te mejora muchísimo. A lo mejor no es una calidad ultra profesional, pero ostras, te lo mejora ya de una manera tremenda para poder hacer algo. Hay herramientas de edición de audio que son gratuitas, como Audacity, por ejemplo. Hay otras que cuestan dinero, pero tampoco mucho dinero, ¿no? Como Adobe Audition o alguna cosa así. Pero con el Audacity tú ya puedes hacer tus ediciones y poner tu música y esto. Hay un montón de tutoriales para aprender a editar de manera básica y poner tu música, poner tus efectos. Hay muchos podcasts que casi no llevan nada y que si tú tienes que comunicar algo... O sea, yo soy partidario de que haya cosas, porque mantener la atención de la gente es lo que más cuesta. Y muchas veces hay gente que no sabe comunicar y son muy monótonos en su voz. Entonces, mantener la atención de la gente a través solo de tu voz es peligroso, porque pierdes la atención de la gente. Pero bueno, tú quieres arrancar, arranca. Luego ya mejorarás tu comunicación. Ves escuchándote. Eso es una de las recomendaciones que más te daría yo. Que la gente se escuche. El otro día estaba en Cámara de Comercio dando un taller era en un encuentro para mayores de 45. Era un taller en el que utilizábamos las herramientas de la radio para ayudar a la gente a comunicar con seguridad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no estamos acostumbrados a oír nuestra voz. Por eso yo les puse un micrófono y les puse auriculares. Claro, mucha gente, ¡ay! No me reconozco. No, es que me da un poco de cosa. Es que nos tenemos que conocer. Tenemos que saber cómo hablamos. Si tenemos un acento muy marcado, que podemos corregir a lo mejor. Si tenemos latiguillos. Sí, yo me acuerdo cuando empecé a hacer los primeros cursos de locución y cosas que yo, cada vez que me daban paso, mi manera de entrar a hablar era, sí, bueno, la verdad es que,
como si fuera cualquier futbolista. Sí, bueno, la verdad es que, y claro, tú te escuchabas después lo que habías grabado y decías, es una pesadilla escucharme. Es una pesadilla escucharme. Esto hay que cambiarlo. Y a través de la escucha es como lo cambias. Si no te escuchas, no eres capaz de cambiar. Entonces le pusimos esos auriculares a la gente, les pusimos a hablar para que se escuchasen, para que se aclimatasen y luego además les dimos determinadas herramientas que utilizamos en la radio pues para locutar de una manera, la postura, la sonrisa, todo eso lo trabajamos allí también. Entonces yo a una persona que empezase ahora le diría que se escuchase de cualquier manera, que empezase de cualquier manera con ese software que no cuesta dinero, con un micrófono que puede ser el de... hombre, si tienes un micrófono, que los hay muy baratos ahora mismo, que puedes conectar a tu ordenador y grabar directamente en ese software que te digo, Audacity, es tan sencillo como eso, y empezar ya, y empezar a escucharte. Te empiezas o si quieres hacer las primeras pruebas, grábate en vídeo. Grábate en vídeo y escucha cómo hablas, escucha cómo te mueves, cómo gesticulas para transmitir determinadas cosas, ¿vale? Porque para mí, la gente que acaba en esta burbuja de podcast que estamos, la gente que acaba funcionando realmente es la que transmite algo. Es la que transmite bien un valor, bien un conocimiento, bien una emoción, lo que sea. Pero son las que son capaces de transmitir. Para transmitir bien hace falta hablar bien, entonar bien, ¿sabes? Tener cierta pasión. Vamos a vernos cómo lo hacemos y a partir de ahí, primero que te acostumbras a hablar, porque un micro siempre impone. He venido hoy aquí y te he dicho, ostras, yo estoy nervioso un poco porque normalmente soy yo el que hace la entrevista. Entonces me da, o el que está detrás de los mandos simplemente. Y eso que conoces el estudio porque has estado varias veces. Exactamente. Pero un micrófono siempre impone. Y, ostras, lo haré bien, lo haré mal. Dudaré. Yo, por ejemplo, a pesar de que ahora estoy hablando un montón, mi talento principal es la escucha. Es la escucha y es con lo que yo me he ganado la vida, con lo que yo he desarrollado las fortalezas que a mí me han servido. El ser un buen prescriptor musical, el poder hacer unas entrevistas interesantes para la gente, el trabajar como técnico y saber cómo trabajar las emociones a través de la música, de los efectos, todo aquello, porque sé escuchar y sé lo que pide cada vez una entrevista o un reportaje o un montaje. Todo eso lo hago a través de mi talento fundamental, que sería la escucha. Sin embargo, tengo poca fluidez verbal. A mi madre, a mis padres, cuando hacen el test de valoración de cuando tienes 13, 14 años en la EGB, en aquellos tiempos, ¿no? Que te evalúan un poco para ver hacia dónde puedes llevar tu carrera, ¿no? Y cuáles son tus fortalezas y tus cosas. Les dijeron, a este chico puede trabajar de lo que quiera, menos de comunicación. Clavó, ¿eh? No. Eso es lo que te voy a decir ahora es lo importante. No fallaron. El tema es que a mí, como me gustaba tanto, yo me lo he estado trabajando. Me lo he estado trabajando durante muchos años. Yo he tenido hasta 5 programas a la vez en radios libres, pagando tu cuota por cada programa, para luego poder escucharme e ir aprendiendo. Me he leído todos los libros que he podido leerme que llevan todo esto. La radio no es un medio en el que se aprenda. Tú y por eso es tan importante el curso del que vamos a hablar. En los estudios reglados tú aprendes sonido, pero básicamente el sonido que tú aprendes es el sonido de grabación de un estudio de grabación, el sonido de un concierto de tal. Eso es primordial, ¿no? Y luego te dan un poquito de cosas de tele, de microfonía, evidentemente mucho, de tal. Pero la radio, si se ve de pasada.
Y se ve además con materiales que no se utilizan en la radio. La mesa de radio es diferente totalmente a una mesa de grabación, pero normalmente muchos sitios no van a tener una mesa de radio porque la ven a lo mejor durante 1 o 2 semanas en total. Muy probable que en muchos sitios se pueda hacer una especie de radio con otra mesa, pero que no sea una mesa específica de radio. Cuando uno va a un estudio de radio, se encuentra con algo totalmente diferente. Y ponte a trabajar luego con eso, ¿no? No se estudia tanto. Entonces, por eso es importante los cursos como el que vamos a ver, porque vas a tener la oportunidad de aprender la radio como se tiene que aprender la radio. Y ya me he despistado de la pregunta que me habías hecho y me he ido por el otro. Ahora que has centrado el tiro ahí, sí que quiero centrarlo porque hay una parte importante y es que queremos dar la información para gente que esté interesado en el mundo de la comunicación, en el mundo de la radio, quiere hacer un podcast, que puede ir a tu curso, ¿qué se va a encontrar? ¿Cuál es el nombre del curso? ¿Dónde lo tienen que hacer? El curso lo hace CTA, el Centro de Tecnologías Avanzadas. Es un curso que es gratuito porque es de los cursos del paro, del INAEM. Y es un curso, y te voy a decir por qué es tan bueno este curso. Y es que vamos a unir por primera vez, probablemente, el curso de técnicos de radio, de realización radiofónica, con otro curso que es de programas de radio. Me refiero, si tú, hasta ahora se hacían los cursos de programas de radio, o sea, de realización radiofónica. Uh-huh. Entonces, tú juntabas a lo mejor a un curso de 12, 15 personas y tenías que dividir a esas 12, 15 porque alguien tiene que estar al otro lado del micro, ¿vale? Entonces, muy probablemente esa persona que se ha apuntado a ese curso porque quería aprender cuáles son los cacharricos que se tocan en la radio y cuál es la mesa que utilizan, los micrófonos, todo esto, pues le toque hablar a él. Esa persona perfectamente no puede tener ninguna gana de hablar. No es por lo que ha venido. Entonces, pero claro, alguien tiene que estar, tiene que hacer los programas y tiene que esto. Entonces, claro, esos programas, al final estás la mitad del tiempo haciendo cosas que no te corresponden, ¿no? Con lo cual, siempre se aprende menos. Y se aprende menos también porque la persona que hace el programa en sí no va a tener seguramente la energía que tenga alguien que vaya a hacer, que quiera hacer un programa de verdad. Entonces, les pedí yo, porque yo tenía esta experiencia de los cursos que se hacían del paro en Madrid, que yo estuve como monitor de allí durante varios años y la experiencia era espectacular. La gente salía súper preparada y de hecho íbamos a visitas a las emisoras, Onda Cero, a la COPE tal, y nos decían, cuando viene uno de vuestros cursos, nos decía el jefe técnico, yo lo cojo como vamos, las prácticas las hacen aquí seguro, antes que mucha gente de comunicación audiovisual o de periodismo, porque los preparáis muy bien, porque era todo práctico, era poner las bases teóricas de lo que es el sonido, los aparatos que vas a utilizar y todo esto, lo que es la radio un poquito también, pero enseguida empezábamos ya a trabajar con el resto de grupos. O sea, el curso salía como curso de realización radiofónica, pero a la vez había programas, magazines, programas musicales, informativos, había documentación incluso, había un montón de cosas y se ponía una emisora en marcha en los estudios que tenía allí, que tenía una equipación muy buena. Aquí no llegamos a tener tantos cursos, pero sí tenemos lo fundamental, que es la locución de programas. Entonces, va a haber gente con su curso de programas y va a haber gente con el curso de realización que hagan el curso a la vez. Con lo cual, los de programas van a tener a su técnico, ¿vale? Y los de realización radiofónica van a tener a sus locutores que van a venir con ganas de hacer programas, con ganas de hacer cosas y que van a hacer que unos y otros, no, aquello se una y se dispare, ¿no? La curva de aprendizaje se va a disparar porque vas a hacer lo que realmente te interesa. Este es un curso que además es que es gratuito, es que es del INAEM, que se hace en el CTA, en el Centro de Tecnologías Avanzadas,
y que empieza el 20 de octubre. Yo creo que ya están las plazas, ya se puede inscribir la gente entrando en... Nos puedes dejar, si nos dejas un enlace, lo pondremos en la propia descripción para que se puedan inscribir. Para que la gente se pueda inscribir. Eso es, se pueden inscribir. La gente que tenga interés por el sonido, que me esté escuchando, que les guste toda la parte técnica, y eso se pueden inscribir al mío. Pero la gente que me esté escuchando, que tenga curiosidad por hacer un podcast, por hacer un programa de radio, por saber cómo se locuta, por saber todo eso, que se pueden inscribir también al de locución de programas, ¿vale? Porque vamos a trabajar juntos y vamos a hacer toda esa función juntos. Y además es que uno sin el otro es que no funciona. Que se complementan. Claro, se complementan de tal manera que va a ser una experiencia muy, muy buena. Te diría que única, porque no hay otros estudios que hagan eso. Tú puedes, ya te digo, puedes ir a un estudio a que te enseñen a locutar, ¿vale? Pero vas a tener, bueno, seguramente tendrás algún técnico que será el que te enseña, pero no vas a vivir esa intensidad con gente que está aprendiendo también en la parte técnica. Y sobre todo de los técnicos, lo más normal es que te encuentres sitios donde te enseñan a ser técnico de radio, que hay muy pocos, cursos muy contados, porque la mayoría de cursos son de sonido, de grabación, de orquestas, de tal, pero cursos de realización radiofónica, la mayoría de la gente lo aprende cuando viene a la emisora de prácticas. Y lo aprenden viendo allí a la persona trabajar y durante meses, y le vamos dejando que vaya haciendo pequeñas cosas. Ya se va habituando. Y es muy gracioso ver cómo la gente suda cuando se pone en la mesa para hacer a lo mejor simplemente un boletín de noticias. Pero es una tensión la que pone la radio que es tremenda, porque la radio tiene una cualidad muy, muy diferente en cuanto a sonido a las orquestas o a los grupos musicales o a las grabaciones, ¿no? Tú en una grabación, en un grupo, no sé qué, tú seleccionas un poco la mezcla que tú quieres. Sabes que hay diferentes mezclas a lo largo de lo que es el evento, ¿no? Y vas tocando pequeñas cosas. En la radio no, la velocidad es vertiginosa. En la radio, si miras las manos del técnico, el técnico te puede parecer muy tranquilo, pero si tú miras las manos del técnico, no paran quietas. Van de un lado a otro, subiendo, bajando, dando, indicando. No, es brutal, es brutal. Y es una magia que si quieren aprender, lo pueden hacer en este curso. Recomendamos a todas esas personas que tengan interés en aprender estas herramientas, porque al final son herramientas que si tú aprendes, igual no acabas teniendo un video podcast o al cabo de los años no lo tienes, pero bueno, que siempre son positivas y siempre te pueden ayudar en la vida a aprender a comunicar y a muchas de las facetas que les vais a enseñar. Sí, las herramientas de radio, es que yo mismo, lo trasladé el otro día en la Cámara de Comercio. Son herramientas que te sirven. O sea, fíjate, utilizamos estas herramientas para que se enfrentasen a una entrevista, pero que es en una entrevista o cualquier aspecto de tu vida, para hablar con seguridad. Para hablar con seguridad. Cuando te hacen una entrevista... Y no sabes cómo salió la gente de contenta. Brutal. Porque les estamos hablando, por ejemplo, en la radio. Tú te tienes que sentar con cierta... Si quieres proyectar bien la voz, te tienes que sentar más o menos recto. Si quieres utilizar bien tu voz, lo más normal es que hagas una sonrisa o la finjas un poco, porque de esa manera te sale un poco más dulce la voz y te proyecta mejor, ¿vale? Todas esas herramientas, a la hora de tú hacer una entrevista, no es lo mismo que tú entres, abras la puerta, te asomes y digas con temor y encogido, hola, ¿se puede? ¿No? Y acabes yendo allí y tal, y te vean con la cara así, que abras la puerta, ¿no? Y bien erguido y con una sonrisa en la cara, digas, muy buenas, ¿sabes? Soy fulanito, ¿sabes? ¿Puedo pasar? Y esa convicción, esa manera de proyectar tu voz, los reclutadores que están hartos, ¿no?, de hacer entrevistas y de ver a gente, ellos, me lo decía además una buena amiga reclutadora que hicimos un curso juntos, Valentina, que ella en apenas 6 segundos se hace una idea de cómo es esa persona. 6 segundos.
Tú tienes una oportunidad muy breve, porque ya con esa idea que se hace la gente, esos reclutadores, ya estás un poco sentenciado, o es una parte muy importante, porque la actitud es muy importante. La actitud que tú emanas, ¿no? Ostras, saber proyectar la voz, tener una sonrisa en la cara y tener una buena postura, ya empieza esa entrevista con otra disposición. Ya has ganado varios puntos en la parte de los reclutadores, ¿no? Y luego ya está tu conocimiento, la manera en que te expreses, que puedas comunicar lo que tú sabes hacer y todo eso. Pero la manera de entrar es muy importante, porque si entras mal ya, a lo mejor te echan la cruz y ya no vuelves. O te va a costar mucho remontar esa entrevista. Sí. La puedes remontar. Pero te va a costar mucho. La energía que transmites es muy importante siempre en la vida. Sí. Y las herramientas radiofónicas te valen para eso. Vamos poco a poco hacia el final de la entrevista. Y tú, que tienes más experiencia que yo en estas lindes, te voy a ceder la dirección del programa en este momento y te doy la oportunidad de que puedas hacer una pregunta. Pues mira, hay una cosa que a mí, viéndote a través de las redes, cuando te he ido siguiendo, siempre me ha fascinado la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer tú en un día. Y me gustaría saber cómo te organizas para mandar una newsletter, para grabar no sé cuántos podcasts, para llevar 4 empresas, para tener unos hijos muy pequeños, para gestionar las cosas del hogar, que a mí me parecen que secuestran la creatividad del individuo. Eso es una frase que tengo yo grabada a fuego. Las tareas del hogar secuestran la creatividad del individuo, porque tú estás allí haciendo cosas que no te apetece hacer. Y entonces estás ahí. Y eso hay que hacerlo también. ¿Cómo llegas a todo para hacer la cantidad de cosas que haces? Quiero saber tu organización. En las tareas del hogar, mi truco está siempre en hacerlas más a gusto. Yo siempre me pongo algún podcast en YouTube y lo pongo en sonido bien alto, o me pongo los AirPods y ya es mucho más llevadero. Ya sí, eso ya empieza a mejorar. Lo otro es por necesidad. Alguna vez lo hemos comentado. La necesidad hace el individuo. O sea, es que al final, si tú no tienes necesidad, pues a lo mejor no eres tan eficiente como podrías llegar a ser. Pero si tú tienes necesidad, al final te va a forzar si tú quieres cumplir los objetivos que tú has marcado. Claro. Y luego es el equipo. Ya. Al final, yo cuando pongo en marcha un proyecto, yo ya tengo un equipo, ya tenemos unos pasos asignados desde que se crea una empresa a todos los pasos que va dando hasta que poco a poco ese proyecto va creciendo. Tengo otra pregunta que viene un poco al hilo, y es ¿cómo gestionas el estrés? Porque imagino que al tener tantas vías abiertas hay cierto estrés que tiene que estar ahí, ¿o no? Sí y no. A ver, estrés, todas las personas tenemos estrés. Esto muchas veces me viene porque digo, joder, es que tú aguantas muy bien la presión. Y es de, bueno, o sea, a mí me genera estrés situaciones como le generan a otros. Otra cosa es que tú los portes al exterior. Pero al final el cuerpo sí que las vas acumulando. Y al final, si no vas solventando esas situaciones, pues eso va a derivar en cosillas de salud que te puede perjudicar. Por eso yo siempre lo digo, que tienen que ser momentos que puedan ser puntuales durante un tiempo, pero que tú no puedes estar estresado toda la vida. El estrés es bueno en cierta medida, ¿no? Porque te ayuda, ¿no? Te ayuda a estar alerta. A estar alerta. Lo que no puede pasarte es que sea el que se adueña de ti, ¿no? Porque entonces es cuando ya supera determinados límites y pasa lo que... En los proyectos, para yo quitarle el estrés, la parte emocional del proyecto, aunque tú intentes a través de las emociones conectar con otro, pero esa parte emocional de esto lo he creado yo, es como un hijo, lo he visto crecer, yo aprendí a separarla y a quitarla. Al final una empresa es una herramienta para generar dinero. Y tú lo tienes que ver como eso. Sí. Y si en un momento te conviene vender una empresa, la tendrás que vender, cesar la actividad, la tendrás que cesar, y no sucederá nada. Ya. Entonces eso me ayuda. A mí lo único que me puede estresar o que me podría estresar en el mundo empresarial sería que alguna decisión que yo tomara le afectara a mi familia. Ya. De que llega una situación, alguna sociedad, a un punto de que eso pudiera afectar a la familia. Claro.
Pero fuera de eso no hay nada de que se pudiera crear en algún momento una situación así. No hay nada que haga que me inquiete mucho o que me genere miedo o muchísima inquietud en el mundo de la empresa. Porque al final siempre hay problemas y como tú dices, pues actualmente tengo 4 proyectos empresariales y claro, cuando no hay un problema en uno hay en otro. Claro. Y cuando hay un problema con una parte del equipo, pues hay con otra, con un cliente o con un proveedor, es con otro. Eso va a estar ahí. Pero al final tú lo ves como la normalidad del proyecto. Entonces yo diría que es importante equipo. O sea, tener gente en el que delegues. Sí. A ver, yo siempre digo, los brazos dan hasta donde dan. Sí. Y entonces, si no, tu proyecto tiene un límite si tú no delegas. Claro. ¿Hasta dónde dan tus brazos? Hasta aquí. Hasta aquí llega tu es que eso es básico. Tú no puedes crecer. Claro. Necesitas equipo. Entonces, equipo y eficacia. O sea, ser eficiente. Yo muchas veces, pues, por ejemplo, empiezo con una sociedad y yo no hago, pues ahora en una sociedad esto, luego otra, no voy saltando. Y a lo mejor hay días que solo le dedico todo el día a una sola sociedad. O a lo mejor por la mañana una sociedad y por la tarde estoy haciendo cosas de otra. Pero sí la organización y la eficiencia, trabajarlo mucho para sacar lo mejor de ti, porque al final tienes que repartir los esfuerzos. Pero es verdad que yo no realizo todos los trabajos de todas las sociedades. O sea, que hay cosas que, o sea, la comercializar la electricidad yo nunca facturo. Yo nunca atiendo un recobro. Yo nunca atiendo a un cliente. Aunque en un momento puntual lo tenga que hacer porque está la centralita a tope de llamadas y al final descuelgo yo el teléfono y atiendo, que no sucede nada. Pero no es mi día a día. Claro. Entonces, yo al final, ¿de qué me ocupo? Pues de tomar decisiones desde la parte de arriba conforme a la información que me va llegando. Y eso es más llevadero. Y entiendo que te toca también trabajar con el estrés de tus trabajadores. Sí, más que con el estrés, con la psicología. Me sucede mucho y sobre todo con los apartados comerciales. Pues tengo un equipo, por ejemplo, en telemarketing y hoy estaba hablando y les estaba diciendo mañana vamos a hacer una videollamada y vamos a ver un poco cómo ha ido la semana. ¿Por qué esto? Porque sobre todo en esa parte comercial la psicología es muy importante. Claro. Y al final yo les digo siempre, o sea, ante las mismas situaciones les digo las mismas cosas. Es solo que ellos no se las saben decir a sí mismos. Entonces, esa parte la comunicación, ¿no? propia, ¿no? Claro. El autoconocimiento también. Entonces, es esa parte en la que tú les ayudas desde el punto de vista de la psicología a decir cuál es el problema que estás teniendo, por qué se te está dando esta situación, pues reflexiona, tranquilo, eres la misma persona que hace una semana. Si hace una semana lo sabías hacer, hoy lo sabes hacer. En la parte comercial sucede mucho que si vendes mucho, crees que eres el amo, pero realmente eres la misma persona que ayer. Y si te están bajando las ventas, crees que no vales para eso y eres la misma persona que ayer. Simplemente pues que esa parte psicológica te está afectando y no la estás sabiendo gestionar. Pero sí, yo tengo una cosa y para mí es una regla de oro. Yo tengo una psicóloga a la que acudo. Y además aprovecho para normalizar toda la parte de la mente humana. Una psicóloga que voy una vez al mes, que es Charo. Es mi psicóloga desde hace 8 años, creo más o menos, que llevamos trabajando. Y no hay mes que me salte el tener una consulta con ella. Y no me sucede nada. Pero nunca es que hay que cuidarse, al punto de que te va a explotar la cabeza. Claro. Porque tú regularmente vas tomando medidas sobre cosas que a lo mejor se están moviendo un poquito y no le das importancia. Claro. Entonces esa parte de psicología es muy importante y yo tengo las riendas cogidas. Yo sé que es algo que tengo que hacer de una forma continua. Claro. Y no es porque me suceda nada. Muchas veces te sientas ahí y empiezas a hablar. A mí no me lo tienes que explicar porque yo estoy estudiando psicología en la UNED, ¿no? Estoy por segundo y para mí lo que tú haces lo deberíamos hacer todo el mundo porque todo el mundo tenemos determinadas cosas que no tenemos trabajadas bien y creo que el consultar con una parte, con otra persona, con un psicólogo profesional, creo que nos vendría bien, ¿no? Además, cuando vas continuo a uno, se crea una relación. Es que esa persona es la persona que mejor te conoce. O sea, es que cuando tú llevas 8 años, todos los meses, contándole tus problemas en el entorno personal, tus problemas en el entorno empresarial, es que te conoce perfectamente. Claro. Más es que es una persona especialista que ha sabido adentrarse dentro de tu mente y saber perfectamente cómo tú estás razonando determinadas cosas. O
sabe cómo funciona mi software. Exactamente. Sí, perfecta. Cada persona tenemos un software. Entonces ella ya sabe cómo funciona mi software y ya sabe si me voy a atascar, si no voy a atascar, si lo voy a entender, si estoy viendo lo que me dice, porque hay veces que te dicen algo y si yo no lo veo, yo no lo hago. Claro. Y yo le digo, sí, tendrás razón, pero que no lo veo todavía. Digo, ya me conoces. Ya. Digo, igual dentro de 2 sesiones te digo, ya lo he empezado a hacer. Sí. Pero de momento yo lo tengo que ver. Si no lo veo, no lo hago. O sea, si tú me lo dices y yo no lo hago. Yo lo tengo que ver. Tengo que entenderlo y tengo que verlo. Entonces yo aprovecharía y le diría a la gente que, pero a empresarios, trabajadores, lo que sea. Es súper importante atender esa parte mental, que es una parte muy importante de nuestro cuerpo. Y aún existen muchas personas, porque yo a veces hablo y entienden que solo si estás enfermo tienes que ir al psicólogo. Correcto. Psiquiatra, no es necesario. O sea, puede ser asiduamente y es algo que practico y eso me ayuda mucho en la gestión empresarial. Porque al final cuando tienes la mente bien, tomas decisiones con mayor claridad. Sin ninguna duda. No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Qué paso estamos estudiando? No, pero lo de estudiar realmente te abre un campo increíble. O sea, yo ya te he dicho que para mí aprender es lo más básico de todo, lo que no puedo dejar de hacer. Y jolín, realmente cuando me he puesto a estudiar ahora psicología, porque yo siempre andaba leyendo mucho sobre crecimiento personal, coaching, distintas cosas. Al final dije, bueno, ¿qué hago leyendo yo esto? Sí, pues a la vez que me lo leo, pues me lo estudio, me examino, me voy sacando alguna cosilla, ¿no? Y es cuando he entrado en psicología, cuando he visto que probablemente eso es lo que tendría que haber hecho en vez de una ingeniería que hice yo en su momento, que no me ha valido para nada, pero es muy probablemente si yo hubiera tenido la información sobre tu conocimiento propio, si alguien se hubiera preocupado en ver cómo eras tú y qué es lo que te interesaba, probablemente hubiera acabado haciendo psicología porque es increíble. Además, una carrera en la que tú vas estudiando y vas aplicando inmediatamente, ¿no? Te quiero decir, vas leyendo cosas y dices, ostras, este soy yo, este es mi tío Manolo, este es no sé quién, ¿sabes? A esto le pasa a tal, ¿sabes? Ves los mecanismos cerebrales de unos y de otros ahí reflejados en la letra, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Quiero terminar el programa preguntándote y inclinándote un poco para que nos cuentes ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué tienes en mente? Porque actualmente pues estás haciendo el podcast para Aragón Radio, el programa dirigido a DJs, impartes cursos y formaciones y también estás estudiando psicología. ¿Cuál es la visión? ¿A qué punto quiere llegar Fran? ¿Cuál es el objetivo que tiene a un medio largo plazo? Voy a un corto plazo, te diría, a un corto plazo. Voy desarrollando, por un lado, la parte de los podcasts. Estoy trabajando en varios proyectos. Uno, el mío, el principal, digamos, es el de Aragón DJs, con la radio autonómica. Luego también soy DJ, que también vamos pinchando por ahí en distintos eventos y festivales. Este año he podido estar en Pirineo Sur, en el Festival Britna, y fue una locura maravillosa. Luego también, en cuanto a lo que sería radio, podcast o lo que sea, están los cursos de los talleres. Este es de 3 semanas, el que hemos hablado antes del CTA. Es un curso maravilloso que vamos a hacer. He impartido varios cursos en colegios y en institutos con una experiencia increíble, cómo han aprovechado esas herramientas los alumnos, se lo han pasado pipa, han hecho un podcast brutal, ¿no? Con lo que les íbamos ofreciendo nosotros. Voy a ir. Luego también estoy haciendo un podcast muy interesante que todavía no hemos sacado, pero que va un poco sobre el lujo, pero no el lujo de los Lamborghinis y de los Ferrari, sino como el lujo del buen gusto, ¿no? Estoy haciéndolo yo como técnico y con otras personas que
que ya saldrán, ya las veréis, pues es de las joyas, la historia que tienen, los muebles, ¿no? Todo eso, figuras muy relevantes del mundo de la historia que han dado pasos fundamentales, ¿no? Que han cambiado la historia de alguna manera de cómo vemos nosotros eso a través del lujo, cosas así. Estoy trabajando en un proyecto en Grañén con los abuelos, donde vamos a contar, esto es un proyecto precioso, donde vamos a contar cómo era la vida de esas personas cuando ellos tenían 18 años. Estamos grabando, ahora hemos grabado el primer episodio, lo estamos montando y vamos a contar la vida de las personas que ahora tienen 90 años, cómo vivían ellos en la época de los 40, ¿no? Cuando tenían 18 años, cómo se divertían, qué cosas vivieron en su etapa infantil, cómo era la vida de dura en esos momentos, cómo se enamoraban, cómo llevaban las amistades, qué hacían, qué tuvieron que hacer para salir adelante. Es precioso porque es un legado que va a dejar eso a la historia, un poco a la memoria histórica del pueblo, ¿no? Y que es fantástico haberlos entrevistado ya a todos. Ahora ya toca la parte de montaje, pero entrevistarlos, ver cómo vivían, los aprendizajes que obtienes a través de sus testimonios es espectacular. Está la vía esa que te digo de los podcasts, seguir creciendo, seguir haciendo cosas interesantes en el mundo del podcast, ayudar a otra gente a crearlos. Me entusiasma el poder ayudar a la gente a crear sus propios podcasts. Aquí está la parte técnica si necesitan lo que ellos quieran. Y luego está la parte más de psicología, coaching y tal. Sigo estudiando psicología, yo creo que terminaré segundo este año. Aún me quedan tercero y cuarto, pero aprovechando un poco el momento, voy a hacer un curso de coaching porque me interesa mucho la parte de crecimiento personal, de ayudar a otras personas con baja autoestima, con creencias limitantes, a generar progreso no profesional. Creo que puedo ayudar mucho. Creo que, como te digo, mi talento es el escuchar y creo que a través de esas conversaciones poderosas, ¿no? Se puede generar una ayuda muy importante. Eso y además los conocimientos que voy adquiriendo de la parte psicológica, creo que puedo ayudar a mucha gente a mejorar, pues eso, todos esos procesos a través del coaching, de una manera un poquito anterior a la psicología, porque el curso creo que va de noviembre a marzo, con lo cual en marzo ya tendré cierta certificación y podré empezar a hacer consultas y eso que es una cosa que me apetece muchísimo, muchísimo. Eres una persona inquieta, mucho. Que se ve que tienes inquietud, tienes constantemente esas ganas y esa necesidad de aprender y de empezar a dominar cosas que hasta ahora no dominas. Eso seguro que te va a llevar. A veces me pasa un poco que estoy empezando a cambiar, ¿eh? Estoy empezando a cambiar lo perfecto por lo hecho, ¿vale? Hay muchas veces que yo no he empezado determinadas cosas porque no tenía todo y no podía hacerlo perfecto. Y estoy empezando a darme cuenta cómo muchas de las cosas es, como decíamos un poco con la gente que se quiere animar a hacer un podcast, que tú empiezas a ver qué es lo que te falta, empiezas a aprender las cosas que necesitas aprender realmente y ahora mismo vivimos en el momento de la historia más importante en el que puedes aprender lo que quieras de una manera muy sencilla, bien con tutoriales que hay por YouTube, bien por libros que cuestan muy baratos para todo el conocimiento y el valor que te aportan, con mentores incluso que puedes tener, con ayuda de todo tipo. Estamos en un momento increíble, pues las dificultades que vayan saliendo sobre eso, tú las puedes ir solventando y lo importante es empezar el camino, ver qué dificultades tienes, arrancar, solventarlas e ir creciendo. Para mí eso creo que es lo importante. Entonces yo voy en esas dos direcciones de podcast, psicología, coaching, avanzando en paralelo. Porque soy incapaz como me pasaba con la música, soy incapaz de elegir, porque creo que son
las dos cosas que parten de lo mismo, si te das cuenta, de la capacidad de escucha. La escucha en el sentido de técnico de sonido, de radio, que va escuchando, que va generando ese audio para que suene correctamente y perfectamente bien. En el tema de conversación, haciendo las entrevistas con la gente que puedo hacer. En el tema de comunicación, como estamos en los talleres hablando de que comuniquen con mayor seguridad. Ha sido una experiencia esa increíble, con la Cámara de Comercio. Les hemos dado a la gente un elevator pitch, que es esa presentación de 1 minuto que tienes que hacer como si tuvieras una oportunidad de venderte en un momento dado, de 1 minuto tan apenas. Y trabajando ese ejercicio, ¿cómo decirlo con confianza? Ante un micro que siempre pone más nervioso, pero esos nervios pueden ser la persona que tienes enfrente, ¿no? Y enfrentarte a esos nervios te ayuda a que cuando realmente tengas que hablar con una persona, lo puedas hacer con mucha mayor claridad y expresarte como te tienes que expresar para ganar ese puesto de trabajo que estás buscando, ¿no? Porque además ha sido con mayores de 45 años lo que lo hemos hecho, gente que está con unos currículums increíbles, pero que a veces está un poco tocada porque se ven ahora mismo en una circunstancia de paro laboral que no es nada buena y que les cuesta ponerse al día con el currículum, LinkedIn, historias tecnológicas que a veces se te quedan un poco ancladas, sí, un poco sí, que no has tenido la necesidad de hacerlo y claro, empiezan a pasar nervios porque se ven desfasadas y se ven como si ya no pudieran hacer cosas. Y, ojo, son gente con unos currículums brutales. Es que la cantidad de talento que hay allí, hay que mirárselo, hay que hacérselo mirar a muchos empresarios porque estamos perdiendo a mucha gente por la ridiculez de la edad y además ahora la edad no es... Cuando mi padre tenía 50 años, el hombre estaba ya un poco de aquella manera. Pero ahora un tío de 50 años es un tío como yo. Yo tengo 50 años. O sea, es un tío validísimo. Un tío que te puede aportar una experiencia tremenda, una capacidad de liderazgo que además sabe, porque ha trabajado en muchísimos aspectos, tanto de lo que vayan a trabajar como aspectos de su vida. Hay gente que está muy trabajada, que saben lo que se hacen. Entonces eso es un valor que no se puede perder. Y hay gente que se ve un poquito mal por eso, porque se queda en el paro y se queda como, ostras, esto no me lo esperaba, baja un poco la autoestima y hay que saber ayudarles a comunicar, a que eso que hacen es muy valioso y que lo pueden vender, porque habrá mucha gente, muchos empresarios que lo van a saber valorar, pero se lo tienen que creer ellos primero, ¿vale? Y luego, pues fíjate, de ahí conectamos, ¿no?, con la parte psicológica y de coaching, ¿no? Que todo se une al final en determinados trabajos. Qué bonito es esto, ¿no? Que todo a través de un talento pueda confluir en cosas así, ¿no? Al final has cogido vertientes que se pueden conjugar, que se pueden unir y que además pueden hacer que sean mucho más potentes cuando las unes. Y viene un poco de un trabajo que tenemos que hacer todos, que es el de conocernos a nosotros mismos. Y verbalizar, apuntar en una libreta cuáles son mis fortalezas, en qué flojeo, si quiero ir a este punto, qué tengo que hacer o cómo tengo que trabajarme para llegar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pero sobre todo saber cómo somos, qué se nos da bien. No nos lo han preguntado de pequeños, por eso te decía, yo estudié una ingeniería porque querían mis padres que estudiase una carrera, pero nadie me preguntó ¿qué te interesa a ti? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Con qué pasas los ratos y se te va el tiempo que no te das cuenta? ¿No? Esas preguntas son fundamentales porque es lo que acaba conociéndote y a través de eso tú puedes desarrollar luego una carrera. Yo me metí en una ingeniería porque se me daban bien las ciencias, mejor que las letras. Como te digo, no tenía esa expresión trabajada, esa expresión verbal trabajada que con el tiempo he ido consiguiendo. Que estoy retomando la pregunta que me olvidé de terminar anteriormente, y era eso, que yo he ido trabajando mi expresión verbal, mi comunicación
a través de fijarme con los años, con muchos años de trabajarte, pues tú puedes llegar a muchos sitios trabajando en lo que quieres y además con las oportunidades que se nos brindan ahora de un mundo totalmente con una cantidad de información tremenda. Si aprovechamos esa información que tenemos a mano, gratuita en muchos casos, y nos desarrollamos, podemos llegar a muchos sitios y hay que potenciar eso. Estamos en un mundo abierto, interconectado, y es algo que estas personas tienen que saber cómo aprovecharlo. Y lo primero es, ya te digo, conoceros a nosotros mismos y saber cuáles son nuestros talentos, por qué nos gusta hacer, cuál es ese trabajo que desempeñaríamos y no nos costaría trabajo, propiamente dicho, ¿no? Que iríamos a trabajar contentos y alegres porque estamos haciendo algo que nos merece la pena, ¿no? Y qué me puede acercar a mí para llegar a ese punto. Muchas gracias, Fran. Nos pegaríamos hablando porque totalmente. Somos dos personas que estamos muy conectados porque hemos hablado muchas veces. Sí. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que hayas compartido, que me hayas invitado, desde luego. Que hayas compartido con nosotros la información de todos los proyectos que llevas en marcha. Que les digo a los oyentes que te sigan en Aragón DJs, los podcasts que son semanales. Sí, correcto. Son podcasts semanales. Que miren en la descripción del vídeo porque pondremos el enlace del curso, sobre todo para las personas de Zaragoza, porque es un curso, entiendo que es presencial. Sí. Y nada, y espero que nos sigas oyendo y te agradezco mucho la compañía. Muchísimas gracias a ti, he estado súper a gusto, es un verdadero placer estar contigo y es un verdadero placer sentarme aquí donde se han sentado a un montón de gente que yo he oído en tu programa con los que he aprendido barbaridad de cosas, de finanzas, economía, de emprendimiento, de crecimiento personal, es una maravilla, así que para mí es un verdadero lujo estar contigo. Muchas gracias, un fuerte abrazo.